en materia. Les pido por favor que abran su Biblia en Efesios. Capítulo 6. Versículo 17. ¿Ya lo tenemos? Okay. Voy a pedirles por favor que se pongan de pie para darle lectura. Efesios 6, 17, la palabra de Dios dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es... Una vez más. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Pueden tomar su lugar. Amén. La espada del Espíritu. No es la espada, no es una espada cualquiera. Es del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Amén. No es algo subjetivo, no es algo, no es una imaginación, no es algo irreal, es lo más real a lo cual tú te puedas enfrentar en la vida, es a la palabra de Dios. La palabra de Dios es activa, es viva, no es si fue o ya fue y nada más sirvió para algunos hombres en la historia y les sirvió a ellos y ya dejó de operar y ya no es eficaz. Hay que buscarle por otro lado, porque la palabra de Dios como que ya no es tan buena, ya no parece resolver, ya no parece afrontar las situaciones de nuestra realidad. Pero como viene de Dios, y Dios es el mismo de ayer, de hoy y de mañana y de siempre, entonces la palabra de Dios también sigue estando vigente y activa para nosotros hoy. La palabra de Dios es de Dios, es producto de la inspiración del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 11, versículo número 3, dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando el autor de esta carta a los hebreos escribe y dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, el escritor, ¿dónde supo? ¿Cómo supo que el universo fue constituido por la palabra de Dios? ¿Quién se lo dijo? Sin duda alguna, él leyó Génesis capítulo 1 y leyó: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y viene toda la narración de cómo Dios creó, cuando dijo: sea la luz, haya, júntense, produzcan, fructificaos y multiplicaos, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. El autor de los Hebreos leyó Génesis, leyó lo que ya estaba escrito y viene inspirado por el Espíritu Santo y dice: por lo que está escrito, entiendo que el universo fue constituido por una sola cosa, la palabra de Dios. Aleluya.
Y eso es lo que debe regir nuestra vida, la palabra de Dios. Pedro, el apóstol Pedro, en la su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 16, él está narrando una experiencia personal. Él dice: yo vi con mis propios ojos su majestad, y también escuché una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice Pedro: yo fui testigo ocular de lo que vi. Vi algo asombroso, algo que mis ojos nunca habían visto. Y se está refiriendo al momento de cuando Jesús lleva a 3 apóstoles, entre ellos Pedro, y se transfigura en Moisés y en Elías, y una luz los rodea, y escuchan una voz del cielo donde el Padre les dice: este es mi Hijo amado, a él oí. Y Pedro dice: yo lo vi, y no solo lo vi, yo lo escuché. Y no solamente escuché algo parecido, no, yo escuché: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entendí con claridad esa voz. No fue una voz difusa, dudosa. Entendí lo que vino, y no vino de mi derecha, no vino de mi izquierda, no vino de algún lado, vino del cielo. Del cielo yo escuché esa voz. Sí, Señor. En el monte santo, dentro del monte. No es que yo me quedé a la orilla y Jesús allá se transfiguró y medio vi una luz. No, yo estuve en el monte ahí con ellos. Si seguimos leyendo en Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, después de todo esto, después de haber visto, después de haber oído, después de haber sido testigo ocular de esto, nadie me lo platicó, yo lo viví, dice Pedro, yo lo viví. Dice en el versículo 19: tenemos también la palabra profética más segura. Tuve una experiencia real en el monte. Yo vi y yo escuché. Pero mi experiencia, lo que yo vi y lo que yo escuché, todavía hay algo más seguro, que es la palabra profética, la palabra escrita. Toda nuestra experiencia, el yo siento, el yo creo, el yo opino, a mi juicio me parece, debe estar sujetado a lo más seguro que tenemos. Y lo más seguro no es tu experiencia, ni mi experiencia, ni lo que yo vi, ni lo que yo escuché, sino lo más seguro, como dice el apóstol. Si alguien puede decir que fue real, fue el apóstol. Pero él dice: más allá de lo que yo vi y de lo que yo escuché, hay una palabra profética más segura. Sí, Señor. Y lo más seguro es lo que tienes en tus manos, que es la palabra de Dios. Eso es lo más seguro que vas a tener en la vida. Gloria a Dios. Amén. A la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, dice Pedro, vamos a poner las cosas en orden. Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. La palabra de Dios, no hubo una mente
No fue producto de una voluntad de que alguien dijo, hoy no tengo nada que hacer, voy a juntar unas cuantas hojas y voy a empezar a escribir a ver qué sale y esto lo voy a llamar Biblia. Y esto va a ser producto de mi imaginación, producto de mi intelecto. Esto no es así. Nunca la Escritura fue traída por voluntad humana, dice Pedro, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No es por voluntad humana la Escritura, sí es por inspiración del Espíritu Santo, porque a través de ellos, a través de Él, el Espíritu Santo inspiró a los hombres a hablar y a escribir esto que hoy tenemos. Tenemos algo más seguro, que es la palabra de Dios. Abran su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 4, versículo número 2. Ya lo tenemos. Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Es viva y es eficaz. Pero quisieran probar su filo. Quisieras saber si en realidad penetra, como dice ahí, o solamente te muestro la espada y te digo, mira, está bien filosa. ¿Quieren probar el filo? Hasta que parta el alma y el espíritu, hasta que discierna las intenciones, los pensamientos de tu corazón. Porque una cosa es decir, sí, la palabra de Dios, y otra cosa es que la palabra de Dios venga y nos parte en dos y probemos su filo y su eficacia. Así que, aunque no me dijeron si sí, como que algunos vieron el filo y tuvieron miedo, no se preocupen. La palabra de Dios es para nuestro provecho. Nunca va a ser para desangrarte y dejarte tirado en el campo de batalla. Y ahorita vamos a ver la eficacia de la palabra de Dios viva. Hebreos, en el capítulo 3, ahí en su Biblia, en el versículo 7, dice así. Vamos a ver lo que está atrás de Hebreos 4:12. Hebreos capítulo 3, versículo 7, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Quién es el que dice? Si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Seguimos leyendo todo esto hasta el versículo 11, ¿y saben qué?
del 7 al 11, vas a encontrar esto mismo en el Salmo número 95, capítulo 95, del versículo 7 al versículo 11. Este fragmento es extraído del Salmo 95, pero el versículo 7 dice: como dice el Espíritu Santo. Entonces, lo que está escrito en el Salmo 95 es lo que dice el Espíritu Santo. No es lo que dijo David, es lo que dice el Espíritu Santo. Entonces volvemos nuevamente a comprobar, volvemos nuevamente a ratificar, a señalar que la Escritura proviene de Dios, no es de ninguna interpretación privada humana, porque es el Espíritu Santo el que está diciendo todo esto. ¿Y qué es lo que dice el Espíritu Santo? No endurezcas tu corazón. Si oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, no endurezcas tu voluntad, no endurezcas tu mente, no endurezcas tu sensibilidad. Porque siempre, cuando Dios habla, existe esa posibilidad de que yo endurezca mi corazón. Siempre. Hebreos 3, capítulo 12, dice así: mirad, hermanos, mirad, no es una sugerencia que Dios nos está dando. Mirad es una orden que Dios está dando. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Es lo que nos manda Dios a mirar. Que no exista, que no haya un rastro de incredulidad, que no haya engaño del pecado. Seguimos avanzando y dice en el capítulo 4, versículo 2: temamos. Tómalo en serio. Es cosa seria. Cuando Dios está hablando, cuando la voz del Señor está hablando, es cosa seria. Pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, dice, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros, ¿a quiénes? No a nadie más, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿A quiénes ellos? Al pueblo de Israel. Como a ellos, también a nosotros se nos ha anunciado. Todo lo que tú lees en Éxodo, todo lo que Dios hizo ahí para salvarlos, también se nos ha anunciado a nosotros a través de Jesucristo. La buena nueva como a ellos. Dice, pero no les aprovechó. ¿Cuántos entraron? ¿Cuántos de los que salieron entraron a la tierra prometida? No les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que
la oyeron, no entraron a causa de la desobediencia. Versículo 11, mismo capítulo 4, dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, propósito, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Es Dios malo? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que ninguno caiga, que ninguno se quede tirado en el camino, en semejante ejemplo de desobediencia. Todo esto que hemos estado hablando podemos resumirlo en dos palabras: la incredulidad y la desobediencia. Y en ese contexto es cuando leemos Hebreos 4:12 y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, ¿qué es lo que corta la espada? Es eficaz porque está viva, pero ¿para qué? Para cortar incredulidad y para cortar desobediencia. Si traemos colgado en la vida incredulidad, ¿qué es lo que lo va a cortar? La palabra de Dios. Si traemos colgada en nuestra vida pedazos de desobediencia, ¿qué es lo que lo va a cortar? La palabra de Dios, porque es viva. La palabra de Dios, hermanos, no te necesita a ti, ni a mí, ni a nadie para vivir. Ella en sí misma es viva, tiene voz. Y es más cortante, porque penetra, atraviesa hasta los lugares más secretos de nosotros, hermanos. ¿Qué es lo más secreto que tenemos? ¿Dónde es que se anida la desobediencia y la incredulidad? No está a flor de piel, no es tan visible. Cuando Dios te dice algo, la incredulidad está en lo más profundo de nosotros. A veces ni nosotros mismos podemos alcanzar a verla, porque penetra hasta partir dos cosas impartibles en el poder humano: el alma y el espíritu. ¿Qué cosa creada puede llegar hasta el alma y el espíritu? ¿Qué cosa puede partir? Saber, aquí está el alma, aquí está el espíritu, y penetrar. ¿Qué cosa si no la palabra de Dios puede discernir? ¿Qué cosa si no la palabra de Dios es que tiene la capacidad, hermanos, de juzgar nuestros pensamientos y nuestras intenciones? La palabra de Dios es la única que puede juzgarnos. Porque ¿quién conoce tus pensamientos ahorita? ¿Quién sabe lo que estás pensando? ¿Quién lo sabe? ¿Quién conoce tus motivaciones más profundas cuando haces algo? La palabra de Dios tiene la capacidad para juzgar estas dos partes: nuestros pensamientos y nuestras intenciones.
Si hoy conectáramos un USB a tu cerebro y salieran por tus ojos, por mis ojos, una imagen, se proyectara aquí de todos tus pensamientos y de todas las intenciones de tu corazón, pero no es necesario, porque ya la palabra lo hace y te los muestra. Porque en el versículo 13 del capítulo 4 sigue diciendo: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ante los ojos de Dios, ante la palabra de Dios, estamos desnudos y estamos abiertos. Y aquí hay una letra muy importante y de mucho peso. Cuando dice: antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ese a es la misma palabra que aparece en Juan 1:1, cuando dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Ahí está hablando en Juan 1:1 de que el verbo estaba con Dios, es decir, cara a cara, el Padre y el Hijo en la eternidad. Y esa misma palabra que utilizó Juan para decir el Hijo y el Padre están ahí cara a cara, es la misma palabra cuando leemos: a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No es que los ojos de Dios van a estar aquí y ¿sabes qué? Tú vas a estar mirando para allá, o tú vas a estar mirando para allá, o vas a bajar la mirada, o vas a subir la mirada, o vas a darle la espalda a los ojos de Dios. Vas a estar cara a cara, a los ojos. Vas a mirar a los ojos. Vas a mirar, vamos a mirar a los ojos, porque tenemos que dar cuenta. Por tanto, versículo 14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. No estamos solos para ese momento. Tenemos a un mediador. Tenemos a un mediador que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice: retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra fe, retengamos nuestra confianza, retengamos todo lo que hemos creído, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Aquí no hay fuertes. Solamente hay uno, y ese fue Jesús. Amén. Sin pecado. No hay nadie tan fuerte que pueda resistir y vivir sin pecado. Solamente Jesucristo. Amén. Entonces, Dios sigue hablando y dice en el versículo 16: acerquémonos. ¿A quiénes está llamando? A hombres débiles, no a hombres fuertes. Está hablando a hombres débiles, a mujeres débiles. Les está diciendo: acerquémonos pues confiadamente. ¿A qué? Al trono de la gracia.
Ahí es donde Dios nos está llamando. Hoy nos está llamando al trono de la gracia. Mañana nos van a llamar al tribunal del juicio. Pero hoy Dios nos está llamando a un trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor. ¿Qué cosa más oportuna para nuestro socorro que la palabra de Dios? ¿Qué cosa más oportuna para nosotros que tomar el cinturón de la verdad? ¿Qué cosa más oportuna para nosotros que tomar la coraza de justicia? ¿Qué habrá más oportuno que ponernos el calzado del evangelio de la paz? Estar en paz con Dios. ¿Qué cosa más oportuna no será tomar el escudo de la fe? ¿Qué cosa más oportuna no es ponernos el casco de la salvación? ¿Qué cosa más oportuna para estos días es tomar la palabra de Dios viva y eficaz? Amén. Es lo más oportuno para nuestro socorro. Sí. La palabra de Dios fue inspirada por Él. Y lo que tú creas de la palabra de Dios es lo mismo que tú vas a creer de Dios mismo. Si tú crees que esto no es verdad, entonces Dios no está hablando la verdad. Pero si esto es verdad, entonces todo cambió. Gloria a Dios. Hermanos, Dios nos está llamando. No por nada llevamos 7 semanas hablando de esto. Dios nos está llevando a entender, a fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, a través de su palabra. No hay otro lado donde vamos a encontrar fortaleza. Sí, Señor. Les invito a que se pongan de pie, hermanos. Qué lindo eres, Señor. Tu vida mi vida tiene que ser validada por la Escritura. No es al revés. No es que la palabra se acomode a mi vida. Es que mi vida se amolde a las palabras que Dios dijo. Gracias a Dios. Y cuando nos amoldamos a las palabras de Dios, ese molde tiene un filo extraordinario. No va a pasar nada que no se ajuste ahí. Si hay excedentes en nuestra vida de incredulidad y de desobediencia, Dios me dice y no le creo. Dios me manda y no lo obedezco. Si hay extensiones en mi vida desfiguradas, hay un molde, hay una estructura que es la imagen de Jesucristo, la santidad de Jesucristo, la madurez de Jesucristo, el amor de Jesucristo. Gracias a Y Dios. toda mi desfiguración humana que tengo, cuando la sumo ahí en el molde perfecto que es Cristo, todo lo que está de más se corta y solamente queda lo que el molde permitió pasar. Gloria a Dios.
Nada va a pasar de humanidad, nada de carnalidad va a pasar por ahí, nada de mundanalidad va a pasar por ahí. Va a pasar solamente la verdad, la justicia, la paz, la confianza, la salvación y la verdad de la palabra. Hoy Dios nos habló con su espada, pero no para desgajarnos en 1000 pedazos, sino para buscar nuestra restauración y nuestro consuelo, para buscar nuevamente el reformar nuestra vida a la palabra de Dios. Porque no solo de pan vamos a vivir, no solo con levantarnos a las 3:30 de la mañana a buscar el pan de todos los días, no solo con llegar cansado de tu trabajo, de ir al cajero y cobrar tu nómina. No solamente de eso vas a vivir. Lo que nos va a sostener en el día de la verdad, lo que nos va a sostener, como dice Efesios, en el día malo, lo que nos va a hacer resistir en el día malo, es la fortaleza que proviene de Dios y de su Espíritu. Es lo que nos va a mantener de pie. Y hoy, Señor, hoy te queremos decir que sin ti no podemos vivir. ¿Por qué lo digo? Porque ya lo he intentado. No puedo vivir. No puedo vivir. Qué linda palabra del Señor, hermanos. Amén.
Gracias a Dios por su palabra. Su palabra es verdad. Y cada vez que viene en nuestra vida, el Señor dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Será prosperada para aquello que fue enviada. Sin duda, para cada uno de nosotros, esta palabra que hemos recibido tiene una intención de Dios. Para cada uno de nosotros hay una intención de Dios para ti y para mí al recibir esta palabra. Hoy tenemos un espíritu dócil, un corazón enseñable, una mente abierta para recibir esa palabra y que Dios haga lo que Él quiera con nosotros. Amén, hermanos. Gracias, Dios, por tu palabra, que germine como una semilla, que crezca, que dé fruto en nuestra vida, o a la 30, o a la 60 y a 100 por uno. Yo recibo esta palabra en el poderoso nombre de Jesús. Levanta tus manos, iglesia de Cristo, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su hermoso rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que nuestro eterno Señor levante su mirada y la ponga fijamente en tu rostro y derrame sobre ti la unción de su perfecta paz. En el nombre de Jesús. Aleluya. Puedes darle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gracias, Señor. Quiero agradecer a todos ustedes, mis hermanos, que siempre han estado presentes, respondiendo en cada circunstancia de nuestra amada iglesia, Centro Cristiano Puerta Abierta.